Un cañón dispara un proyectil a una velocidad de 50 metros por segundo con un ángulo de 15 grados. Calcula, despreciando el rozamiento con el aire, que nosotros nunca lo vamos a tener en cuenta, el alcance máximo y la altura máxima. Si no nos dice nada, el cañón se lanza desde una altura del suelo, ¿no? Y tiene un ángulo con la horizontal de 15 grados. Alfa vale 15 grados. La trayectoria del cañón va a ser esta, aproximadamente una parábola, que me salga más o menos bien. Y vamos a tener que poner nuestro eje. Voy a decir eje Y aquí y eje X por aquí. Entonces aquí está el punto 0, 0, desde donde sale el punto 0, 0. Es decir, la X0 y la Y0. Entonces ya tenemos de datos para el eje X, que sabemos que hay un MRU porque en el eje X no hay aceleración. Tenemos de datos que la velocidad en el eje X, que no es la inicial, porque es todo el rato la misma, ¿no? Bueno, va a ser constante, ahora la sacamos. Esta es la velocidad total inicial, que es de 50 metros por segundo, ¿no? Dice que esa es la velocidad con la que se lanza, esa es la velocidad total. Y esa la vamos a descomponer en velocidad en el eje X inicial, velocidad inicial en el eje X y en el eje Y. Velocidad inicial en el eje y velocidad inicial en el eje X, que como en el eje X es constante, voy a poner simplemente v sub x. Si recordamos, la velocidad en el eje X se calcula como v sub 0 por coseno del ángulo, y la velocidad sub 0 en el eje Y, porque en el eje Y sí cambia, aquí pongo X porque esto rato la misma, es v sub 0 por seno del ángulo con la horizontal. Si con la vertical, no, sería el 90 menos eso. Entonces, la velocidad, voy a poner aquí la formulita, la velocidad en el eje X va a ser v sub 0, que es 500, por coseno de 15 grados. Y la velocidad inicial en el eje Y es la velocidad inicial 500 por seno de 15 grados. Y esto da como resultado 482,9, voy a poner 483 metros por segundo y 129,4, voy a poner 129 metros por segundo. Entonces, del eje X, que hay un MRU, ya tenemos como dato que la velocidad en el eje X, que es constante por ser un MRU, es de 483 metros por segundo. También tenemos la X inicial en el eje X, que la hemos puesto nosotros con el sistema de referencia y es 0, parte de X igual a 0. Y listo, esos son los datos del punto inicial. Luego, en el eje Y hay un MRUA, porque está la aceleración de la gravedad, que como hemos tomado positivo hacia arriba, pues la aceleración es negativa hacia abajo y vale G, 9,8, pues en este caso sería menos G, porque hemos tomado positivo hacia arriba. La Y inicial la sabemos, porque según nuestro sistema de referencia parte de Y igual a 0, del origen de coordenadas. Y puntos iniciales también sabemos la V sub 0i, la V inicial en el eje Y, que es de 129 metros por segundo. Y estos son los datos que tenemos ahora mismo, y los datos iniciales. Ahora, en el apartado A, nos preguntan, el alcance máximo, es decir, la X máxima. ¿Cuánto vale la X aquí? ¿No? Esta distancia de aquí es el alcance. ¿Cuánto vale la X en este punto? El alcance máximo. Desde el 0 hasta la X máxima. El alcance máximo es cuando Y final es igual a 0, es decir, cuando llega al suelo. Pues el alcance máximo es cuando Y final es igual a 0, entonces nuestro punto inicial es este y nuestro punto final es este, A y B, por ejemplo. Pues una vez que sabemos que la Y final es igual a 0, para calcular el alcance máximo, lo que nos vamos a ir siempre primero al eje Y
donde sabemos que hay un MRUA, y poniendo que la I final es igual a 0, vamos a sacar el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo desde que sale hasta que llega al suelo. El tiempo de vuelo. Es decir, la T que tarda en todo esto. Esto lo vamos a hacer con el eje Y, que sería como un lanzamiento hacia arriba, hasta llegar hasta el punto más alto y volver al punto más bajo. Y final igual a 0. Eso sería en el eje Y. Y luego, cuando tengamos el tiempo de vuelo, nos vamos a ir al eje X. Esto se hace siempre así para calcular el alcance. Nos vamos a ir al eje X, que sabemos que es un MRU, y teniendo ese tiempo de vuelo, lo vamos a meter en la fórmula del eje X, que recordemos que era X igual a X sub 0 más V por T, solo tenía esta, y teniendo la X sub 0, la velocidad del eje X y el tiempo de vuelo, pues como el tiempo de vuelo es para llegar aquí, si sacamos la X final en ese punto, esa X, la X máxima, la del alcance. Siempre. Para el alcance, en el eje Y sacamos el tiempo de vuelo diciendo que la I final es igual a 0, tenemos que trabajar en el eje Y porque el dato es del eje Y final igual a 0. Y así sacamos el tiempo de vuelo y con ese tiempo de vuelo nos vamos al eje X, metemos el tiempo de vuelo aquí y nos sale la X en ese punto en el que la Y igual a 0, es decir, la X máxima. Pues venga, vamos a hacer el primer paso, el del eje Y, y luego haremos el segundo. El primer paso, el del eje Y, MRUA, ponemos que la I final es igual a 0 en el eje Y, y como es un MRUA nos saldrá, para despejar el tiempo, pues ¿qué fórmula necesitaremos? Pues para despejar el tiempo con los datos que tenemos, la I final y todo, la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta, del MRUA, de las tres que tiene el MRUA. V sub 0 en el eje Y por T, más 1 medio por A por T cuadrado. Tenemos que I final es igual a 0 en este punto, I inicial en este ejercicio es igual a 0, la velocidad inicial en el eje Y es 129, por T, que es lo que queremos saber, que es el tiempo de vuelo, al poner que I final es igual a 0, más 1 medio de la aceleración, que es menos 9,8, por T cuadrado, que es el tiempo de vuelo. Si resolvemos esta ecuación de segundo grado, que sería menos 4,9 por T cuadrado más 129T es igual a 0, que como es una ecuación de segundo grado incompleta, falta la C, hay que sacar factor común, en este caso el factor común es T, T para que te dé esto sería por menos 4,9T, y T para que te dé esto sería por más 129. Esto es igual a 0. ¿Qué dos soluciones hay? La primera que la T sea 0 y la segunda que el paréntesis sea 0. 4,9T más 129. Es igual a 0. Si despejamos T de aquí nos saldría 129 entre 4,9, que daría como resultado 26,3 segundos aproximadamente. Este es el tiempo de vuelo, el tiempo que tarda en llegar hasta llegar a altura cero. ¿Por qué este es el tiempo y no el tiempo cero? Claro, si decimos que la I final es cero, hay dos puntos en los que la I final es cero. Sería aquí, que han pasado 0 segundos, porque la I inicial es 0, y si pasan 0 segundos, la I es 0 también. Y este punto de aquí final, que es el que queremos, que aquí ya no han pasado 0 segundos, aquí ya ha pasado un tiempo y desde I igual a 0 ha vuelto a I igual a 0. Es decir, sabemos que T no puede ser igual a 0 en el tiempo de vuelo. Es esta de aquí. Y una vez tenemos el tiempo de vuelo, ya sabemos, nos vamos al segundo paso, al eje X, sustituimos y sacamos la X máxima. Eje X, la X final será la X inicial más velocidad en el eje X por tiempo. Ya sabemos el tiempo de vuelo, pues la X máxima, ¿no? Esa X final, cuando el tiempo es el tiempo de vuelo, es el alcance, en la X inicial, que en este ejercicio era 0, más la velocidad en el eje X que le hemos calculado serían 483 metros por segundo por el tiempo de vuelo, que es 26,3 segundos. 483 por 26,3 nos da como resultado 12.703 aproximadamente. 12.703 metros, porque es distancia. Y ese es el alcance. Y luego para el apartado B nos dice, esto era alcance, voy a poner alcance. El alcance es de 12.703
metros. Y luego para la altura máxima, voy a bajar este ejercicio un poco. Para la altura máxima, el punto final ya no va a ser este. El punto inicial sigue siendo este, el punto A, pero para la altura máxima, el punto final pues, va a ser este punto de aquí, ¿no? Donde la I es máxima. Entonces la altura máxima es la I en este punto. ¿Y qué tiene de especial este punto para poder sacar esta I? Pues que la velocidad en el eje Y, en el punto de altura máxima, la velocidad en el eje Y es cero. En el eje X recordemos que es constante, es siempre la misma, que es esta de aquí. Pues nos vamos al eje Y, porque el dato que tenemos del eje Y, que es la V final, es igual a 0. ¿Vale? El apartado B, VI final es igual a 0. Nos vamos al eje Y, que recordemos que había un MRUA, con los datos, aceleración es menos 9,8 metros partido segundo al cuadrado, velocidad inicial en el eje Y la tenemos, que es la de 129, la velocidad final para hallar la altura máxima tenemos que poner que es 0, si no, no hallamos la altura máxima, y la I inicial la tenemos porque en el punto inicial, la I inicial, sí, sabíamos que era 0, estaba en el origen de coordenadas. Y queremos saber la I final, que es la altura máxima. Pues ¿con qué fórmula lo podemos hacer? Pues con esta, I igual a I sub 0 más velocidad en el sub 0 en el eje Y por t más un medio de A por t cuadrado. Como el tiempo no lo tenemos, quizás no sea la más rápida. Con esta, velocidad en el eje Y es velocidad inicial en el eje Y más aceleración por tiempo. Aquí no está la I final, que es lo que queremos, así que tampoco creo que sea la forma más rápida. Lo que sí podemos es, como la velocidad final la conocemos que es 0, y todo lo demás lo conocemos menos el tiempo, podemos despejar el tiempo, así hallaríamos el tiempo que tarda desde que sale hasta que llega a la altura máxima, el tiempo de aquí, y luego sustituimos ese tiempo aquí en esta fórmula que tenemos todos los datos y la I sería la altura máxima. Pero si queremos también lo podemos hacer más rápido. Podemos hacer con estas dos, aquí despejamos el tiempo y lo metemos aquí, sacamos la I máxima, o con esta, velocidad final en el eje Y al cuadrado es velocidad inicial en el eje Y al cuadrado más 2 por A por incremento de I, por incremento de posición. Aquí ya sí tenemos todos los datos menos la posición final, que sería la altura máxima. Velocidad final, para que sea la altura máxima, es 0. Velocidad inicial en el eje Y eran los 129 en el cuadrado, más 2 por la aceleración, que es menos 9,8, por la I final, que es la que queremos, la de la altura máxima, para que la velocidad final sea 0, y la I inicial, que como partía del origen de coordenadas es 0. O sea, esto saldría 0, 129 al cuadrado da como resultado 16.641, más por menos, 2 por 9,8, 19,6, y por I, porque esto es I, y menos 0I, por I. Si despejamos I de aquí, pasa restando, va a salir 16.641 entre 19,6, lo que da como resultado 849 metros, ¿no? Porque altura 849 metros. Y esta sería la altura máxima. Aproximadamente 849 metros.